Muy buenas tardes, buenos días. En este video vamos a hacer una explicación, una exposición sobre, sobre bajo el tema de 3.4 que son las protecciones. Este tema son de electrónica de potencia con el docente que es el ingeniero Osvaldo Aragón Banderas. Vamos a empezar. Bueno, pues para empezar vamos a ver qué son los sistemas de protección. Bueno, básicamente los sistemas de protección se utilizan cuando los sistemas electrónicos de potencia es para evitar que la destrucción de equipos o las instalaciones por causa de una falla. Bueno, pues esta básicamente es que cuando se presenta una falla, son, estas son las protecciones que uno puede tener para así poder librar. ¿Cuál es su funcionamiento? Bueno, su funcionamiento, eh, eh, cuando hablamos de una protección, dice que se debe aislar, ¿no?, la parte donde se ha producido la falla. Pues esto es importante, ¿no? Porque si nosotros no encontramos la falla no sabemos dónde está, pues puede causar problemas. Entonces, o sea, podemos limitar el daño al equipo, minimizar las posibilidades de un incendio, minimizar el peligro para las personas y pues muchos otros riesgos que, que nos pueden ocasionar si es que no buscamos la falla. Vamos a lo que es de origen eléctrico, que son dos características muy importantes, ¿no? La sobretensión, que es la caída de tensión, desequilibrio o ausencia de fases que provocan un aumento de la corriente absorbida. Por otra parte, tenemos la cortocircuitos, ¿no? Que es la intensidad que puede superar el poder de corte del contador. Y pues básicamente, pues aquí tenemos unas imágenes, ¿no? Que es cuando se produce el corto, que es lo que causa, pues es una chispa, ¿no? Esa chispa pues puede ocasionar fuego y pues como ya dije anteriormente, pues puede ocasionar los problemas y pues tenemos que buscar esto para no ocasionarlos. De origen mecánico. Bueno, pues el origen mecánico nos habla sobre una descarga al momento de prolongarlo. Dice que podemos aumentar la corriente que absorbe el motor, haciendo que las bobinas se calienten peligrosamente. Entonces, pues esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque esto viene siendo del origen mecánico. Nosotros, pues, en la especialidad nos basamos en lo que es la mecánica, entonces nosotros podemos prepararnos, buscar las fallas y así evitar todo esto. Bueno, vamos a pasar a lo que son los apartados específicos de la protección. Aquí vemos que son dos, ¿no? Que es las seccionadores, que son portafusibles, disyuntores, los relés de protección y relés de medida. Por otra parte, también tenemos las funciones específicas, que estas ya están integradas en los apartados de las funciones múltiples. Y pues aquí, por ejemplo, pues ya tenemos los ejemplos en la imagen, que es el interruptor magneto, el interruptor, el cortacircuitos, el relé térmico, el interruptor diferencial. Y pues básicamente pues estos eh, son los apartados específicos de las especificaciones de una protección. Nos vamos al 3.41, que son las protecciones termognáticas. Estas son un dispositivo que cambian los efectos de un magnetismo y del calor para causar pues ya sea la interrupción de corriente y pues entre otras cosas, ¿no? Pues aquí tenemos los tipos en esta imagen, ¿no? ¿Cuáles son los tipos? Unipolar, bipolar, tripolar, tripolar. Y pues estas básicamente se usan ya básicamente cuando las necesidades de cada quien, ya sea de en qué se está trabajando, pues se utilizan estas, ya depende de qué es lo que necesiten ellos. Bueno, pues vamos a ver el funcionamiento. Dice, la fase del funcionamiento de un interruptor termomagnético se basa en la dilatación de un metal por el calor y en las fuerzas de atracción que generan los campos magnéticos. Bueno, pues aquí el funcionamiento es muy básico, ya que tenemos
el, el que es el bimetal, por el cual circula una corriente. Al aumentar la intensidad de esta, dice que esta metal comienza a disipar calor y cuando esto se disipa, provoca la apertura del circuito. Y pues es como aquí tenemos en la imagen, ¿no? Que tenemos en la terminal superior, la trilla térmica, el contacto de potencia, el disipador de arco, la bobina magnética, la terminal inferior y pues el clip, ¿no? Que es también uno muy, muy importante. Y pues ya esto sería de parte. A continuación seguiría mi compañero Jesús León para dar el cierre a esta exposición. Muy buenas tardes. Ahora yo voy a retomar lo que es el tema de las protecciones termomagnéticas. Como explicaba mi compañero, su funcionamiento pues se basa en combinar la térmica con el magnetismo y de esta manera dilatan un metal por el calor y esto genera un efecto de protección hacia los sistemas. Aquí, como podemos ver, pues están las partes principales de las partes básicas de un interruptor termomagnético. Se conforma de un conector, una tirilla térmica, contacto de potencia, disipador de arco, bobina magnética, etcétera. Bueno, aquí están algunas de las partes principales explicadas. Mencionamos que la bobina metálica es la que garantiza de forma magnética el disparo del interruptor en caso de cortocircuitos. Este sería básicamente el sistema de protección. Está el bimetal, el cual garantiza que de manera térmica el disparo del interruptor en caso de que haya sobrecargas, o sea que cuando se supera el límite de la carga, pues se accione. El contacto móvil que abre el circuito en caso de detección de sobrecargas y una cámara de extinción la cual se encarga de disipar el arco eléctrico que se genera. Y bueno, aquí tendríamos otra imagen de lo que es un esquema más real de lo que es un interruptor termomagnético. Como podemos ver, se puede apreciar la salida de aire para evacuación de energía calorífica. Obviamente genera calor y pues necesita un escape. Está su simbología, algunos otros componentes como la bobina de disparo que habíamos mencionado, el bimetal, otra entrada de aire, una cámara de apagachispas, etcétera. Los campos de aplicación pues son muy variados, ya que son elementos de protección muy utilizados en la electrónica de potencia. Se utilizan principalmente en el sector de la tecnología de información y comunicación y en el control de procesos. Son ideales, por ejemplo, para proteger programadores lógicos, los cuales pues hay que tener mucho cuidado con ellos para que no se vayan a dañar en caso de un cortocircuito o algo así. Válvulas, motores, convertidores de frecuencia, entre otros. De los tipos principales pues se pueden dividir de acuerdo a la curva. Aquí nos menciona que de curva B pues se caracterizan por tener entre 1.1 y 1.4 veces la intensidad nominal y actúa por efecto térmico. Entre 3 y 5 veces la intensidad nominal acuitan por efecto magnético y estos se utilizan principalmente en edificios de viviendas con limitaciones. Los de curva C pues son un poco más, varían un poco las características y esto se utiliza para domicilios sin limitaciones. Los de curva D son más de uso industrial. Estos varían de 1.1 a 1.4 la corriente nominal y de 10 a 14 veces la corriente nominal actúan por efecto magnético. Los de curva MA actúan con corrientes 12 veces mayores a la nominal con efecto magnético y los de curva Z, estos ya protegen instalaciones con componentes electrónicos. Bueno, el siguiente tema sería el 3.4.2 referente a protecciones de estado sólido. Las protecciones de estado sólido pues se refieren principalmente a los relés de estados sólidos, que por sus siglas los llamamos SCR. Estos realizan la misma función que los mecánicos, pero se diferencian de que no tienen partes móviles. Su funcionamiento pues es muy simple, se compone de una bobina conectada a una corriente. Cuando la bobina se activa produce un campo electromagnético que hace que el contacto del relé que está normalmente abierto se cierre y permite el paso de la corriente por un circuito. Aquí pues podemos ver cuál es su estructura principal. Está
circuito de disparo internamente, el circuito de entrada, pues ahí podemos ver algunos componentes diodos, resistencias, que sería el circuito interno. Una de las principales características de estos es que la corriente del control y la corriente del circuito de potencia no hay punto de conexión. Y bueno, aquí tenemos un esquema en el que se representa esto, están las terminales de potencia y por otro lado las de control. Y esto pues los independiza y le da una gran seguridad al sistema. Sus usos generales pues son que principalmente se utilizan en los sistemas de potencia, son muy útiles en esos casos. Y se utilizan de igual manera para proteger, ya que si no estuvieran pues se destruirían muchos elementos. La gran ventaja de estos es que protegen al circuito de estática, no tienen contacto ni rebote y comparado con otros relés son más duraderos. Que hay pues otro esquema principal que tiene un optotransistor y ahí podemos ver algunos valores de las resistencias, los capacitores, etcétera. Estos pues se pueden dividir en 4 tipos diferentes dependiendo. Por ejemplo está el ZS, que es Zero Switching. Este es muy común, el voltaje de salida se activa cuando la señal alterna pasa por el cruce por cero, se mantiene hasta ahí. Aquí podemos ver pues las gráficas características de cómo se comporta. Tenemos el Instant On, que también por sus siglas IO, que es de conexión instantánea. Este activa la salida en el mismo instante que se aplica la señal de control y esa sería su señal. Está el PS, que es Peak Switching. Al aplicar el voltaje a la carga en el primer pico de voltaje que alimenta la misma, después de que se aplica la señal de control y se mantiene así. Y por último tenemos la AS, que es la Analog Switching. Y bueno, estas serían sus características principales. Sus ventajas pues son que la ventaja de estos relés es que protegen el circuito de estática, como habíamos mencionado, no hay contacto ni rebote y comparado con otros duran más ya que no tienen parte de móvil, pero solo pueden soportar apagadores de un polo. Las desventajas pues son pocas, pero entre ellas está la pérdida de potencia en el circuito de salida debido a la caída de voltaje en el semiconductor que activa la carga. Pues bueno, en conclusión, los elementos de protección son muy importantes y tienen mucha utilidad en la electrónica de potencia, en la industria e incluso en nuestras viviendas, ya que pues, utilizamos pastillas, que también son sistemas de protección, ya que sin ellos pues sería muy catastrófico, destruiríamos muchos componentes importantes, caros, y nos ayudan en el día a día a solventar estos problemas. Y hay una gran variedad dependiendo en qué los utilicemos. Estas serían nuestras referencias. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.